Activamos a todas las Cruces Rojas del mundo que nos pudiesen ayudar y la verdad la respuesta ha sido abrumadora, ha sido conmovedora. Aquí tenemos a la Cruz Roja de Costa Rica, a la Cruz Roja de México, a la Cruz Roja de Qatar, a la Cruz Roja colombiana, a la Cruz Roja alemana, a la Cruz Roja española, es decir, a la Cruz Roja de Aruba. Si te las nombro todos perdería alguna porque el apoyo ha sido masivo y extiendo mi agradecimiento porque como Cruz Roja nos han acompañado en esta respuesta. Este escenario ha sido muy complejo por muchos factores, tipo de estructura, el tipo de colapso. También tenemos edificaciones a los costados que se están desplazando. Entonces debemos de tener como mucho cuidado para poder accesar y obviamente el riesgo de no tirarle alguna piedra, escombros. Entonces es por eso que se está tardando. Lo estamos haciendo como muy manualmente. Desgraciadamente no hemos podido ingresar herramientas de percusión justamente por el movimiento que podemos tener. Entonces, esto es un refugio temporal que nosotros habilitamos justo en la entrada del Parque Miranda para las personas, las familias que van llegando de diferentes sitios de la ciudad o de La Guaira. Tenemos una coordinación con Imparques donde les hacemos un censo y dependiendo de lo que necesite cada familia tratamos con lo que tenemos de ubicarlos en las carpas dependiendo de las necesidades de cada uno. Una semana después del doble terremoto que sacudió la costa central de Venezuela, el balance oficial asciende ya a 1.943 personas fallecidas, más de 10.000 heridas y más de 15.000 damnificadas. Y son cifras todavía provisionales porque las tareas de rescate continúan, porque todavía hay familias buscando a los suyos y porque una tragedia de esta magnitud no se puede cerrar con un comunicado. El sismo principal de 7,5 grados liberó una cantidad de energía equiparable a la explosión de 2 centenares de bombas atómicas. Conviene detenerse en ese dato para entender que estamos hablando de uno de los terremotos más potentes que ha sufrido la región en el último medio siglo. Y conviene recordar algo más. En 2023, un terremoto de 7,7 grados sacudió Turquía y Siria y dejó cerca de 59.000 víctimas mortales. El terremoto de Japón de 2011, el de Fukushima, se saldó con alrededor de 18.000 muertos. El terremoto de Haití de 2010 se llevó la vida de unas 300.000 personas. ¿Por qué es necesario recordarlo hoy? Porque ante una tragedia de esa magnitud, lo mínimo que debería imponerse es una cierta decencia. Pero no, porque hablamos de Venezuela y cuando hablamos de Venezuela para una parte de la maquinaria mediática occidental, ni siquiera un desastre natural puede ser simplemente un desastre natural. Tiene que convertirse inmediatamente en un arma política. Mientras el pueblo venezolano se movilizaba para levantar escombros, atender heridos, donar sangre y enterrar a sus muertos, empezamos a leer y escuchar que los derrumbes, las muertes y la tragedia provocada por uno de los sismos más potentes de las últimas décadas eran en realidad culpa del chavismo, que las viviendas colapsaron porque fueron mal construidas en el marco de la Gran Misión Vivienda, que el caos y el desgobierno multiplicaron las víctimas, que la culpa es de Maduro, que la culpa es de Chávez, que la culpa es del comunismo, que si hubiese gobernado la derecha, al parecer las placas tectónicas habrían sido más moderadas, más institucionales, más respetuosas con el libre mercado. Estamos en ese nivel. Un pueblo sufre una tragedia sin precedentes y los mismos de siempre corren a convertir el dolor en propaganda. No esperan a que terminen los rescates, a que se estabilicen los hospitales, no esperan a que las familias puedan llorar. No, primero el titular, el encuadre, la oportunidad de golpear geopolíticamente a un país que lleva años sometido a una guerra económica, mediática, diplomática y financiera. Si se cae un edificio en Turquía, se habla de negligencia, corrupción urbanística, normas antisísmicas y magnitud del desastre. Si se cae en Venezuela, se habla de socialismo. Si una carretera se rompe en Japón, se habla de fuerza telúrica. Si se rompe en Venezuela, se habla del chavismo. Y mientras ocurre ese desfile de buitres mediáticos, aparece también el otro espectáculo, el de la ayuda humanitaria convertida en gesto de superioridad moral por parte de quienes han contribuido durante años a estrangular económicamente a Venezuela. Estados Unidos, que retiene y administra ingresos petroleros venezolanos desde hace meses, anuncia una donación de $150 millones. 150 millones, menos que lo que vale la mansión de Trump en Mar-a-Lago, ese club donde se reúne buena parte de la extrema derecha mundial para conspirar con aire acondicionado y vistas al jardín. La Unión Europea, ojo al dato, anuncia una donación de 5 millones de euros. 5 millones, el precio de un humilde departamento de esos que se compra cualquier luchador latinoamericano por la libertad afincado en Madrid.
5 millones para un país que acaba de sufrir un terremoto devastador. Nuestra compañera Irene Sugasti recordaba esta semana en La Base que un cálculo conservador estima que por las sanciones aplicadas contra Venezuela durante los últimos años existirían entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en activos venezolanos congelados en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Europa. Entonces la pregunta es bastante sencilla. ¿Por qué no se liberan esos recursos para que Venezuela pueda planificar su reconstrucción? ¿Por qué mandar ayuda humanitaria a cuentagotas en vez de permitir que un país gestione su propio dinero? ¿Por qué presentarse como benefactores mientras se retienen los fondos que podrían financiar una respuesta mucho más amplia, mucho más rápida y mucho más soberana? No tenemos una respuesta inocente para eso, porque no la hay. Las sanciones no son una abstracción. Las sanciones destruyen capacidades estatales, bloquean importaciones, encarecen medicinas, paralizan obras, dificultan créditos, impiden mantenimiento, reducen márgenes de respuesta ante emergencias y hacen que cualquier tragedia sea más difícil de enfrentar. Y luego, los mismos que aprietan el cuello aparecen con una botella de agua y piden aplausos. Hoy en La Base América Latina hablamos del terremoto en Venezuela, de las víctimas, de la respuesta popular, de la obscenidad mediática que intenta convertir una catástrofe natural en munición política, de los activos congelados, de las sanciones y de ese desfile de buitres que aprovechan hasta los escombros para seguir golpeando a un país. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. Marco Teruggi, supongo que a ti esta tragedia te golpea también personalmente porque has vivido muchos años en Venezuela, conoces el país. ¿Cómo estás y qué nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar del terremoto, de los terremotos que son una verdadera tragedia que lleva ya una semana. Las respuestas del Estado, la población, el rol de Estados Unidos, qué está pasando con algo tan doloroso, cómo se le lo está queriendo instrumentalizar políticamente y en qué situación se está en este momento. Estefanía Veloz, has tenido mucho material que repasar. ¿Qué me cuentas? Bueno, Ina, ha sido completamente repulsivo lo que han hecho los medios de comunicación esta semana. Han querido contar una historia que tiene héroes, villanos, heroínas, muy importante, ya lo veremos. Creo que es importante saber qué les molesta y por qué nos quieren contar. Esta historia es una herida que tienen los medios abierta desde hace tiempo, así que vamos a repasarlo. Ganas de escucharte y hoy también nos va a acompañar el politólogo, analista venezolano, compañero de Diario Red, William Serafino. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Venezuela tembló 2 veces en menos de un minuto, con una magnitud de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, es decir, 2 terremotos de altísimo poder de destrucción. La zona más golpeada por los temblores fue La Guaira, antes conocida como el Estado Vargas, un lugar de viviendas y turismo donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, situado sobre la costa a solo unos 25 minutos en auto en carro de Caracas. La capital también tuvo impactos, con edificios caídos, otros afectados, en lo que fue un desastre natural para el que muy pocos países en el mundo están, hay que decirlo, preparados. Los números de la destrucción en términos materiales son gigantescos. 855 edificios afectados, de los cuales 189 tuvieron un colapso total, es decir, cayeron, y 166 tuvieron un colapso parcial o fueron afectados gravemente. Esto, según los datos oficiales del gobierno venezolano. Y siguiendo con los números, de cara a dar una primera imagen de la magnitud de la catástrofe, hasta el día martes, es decir, pasados 6 días de los 2 terremotos, se contabilizaron 1.934 fallecidos, 15.561 heridos, 15.866 damnificados y 21.169 afectados contabilizados en hospitales. ¿Cuántos fallecidos podrían ser en total cuando terminen los trabajos en medio de los escombros y del horror? Es difícil saberlo con precisión. Por el momento, aunque Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre fuerte del gobierno, dio los siguientes datos. Eso hace un total de 6.461 personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia de los 2 terremotos. Si sumamos las 6.461 personas que fueron rescatados
por nuestros equipos, por las brigadas internacionales, por los voluntarios y por los familiares. Si a eso lo sumamos los 13.400, 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira en esas horas terribles, aciagas de los dos terremotos. Según los datos del gobierno, tenemos entonces que fueron 6.461 personas rescatadas gracias a labores del Estado venezolano, personas de las comunidades y rescatistas de 45 países del mundo que llegaron a Venezuela. Esas 6.461 personas, sumadas a las 13.400 personas que habían salido por sus propios medios, dan un total de 19.861 personas salvadas en medio de la catástrofe. Por lo que, sumando las personas salvadas más las casi 2.000 fallecidas, sabemos qué ocurrió con 22.000 de las 30.000 personas que se encontraban en la zona más afectada. Es decir, que aún falta conocer el destino de cerca de 8.000 venezolanos. Y claro, cada segundo cuenta, cada día reduce probabilidades de que estén con vida. Esa es la urgencia, esa es la tragedia que sigue hora a hora, minuto a minuto. Ahora bien, hecho este primer cuadro general en términos humanos y materiales de la catástrofe, podemos entrar al debate sobre las respuestas del gobierno y en particular el rol de los Estados Unidos. Pasamos entonces al primer tema, las respuestas del gobierno. Sobre eso, primero repitamos lo del inicio. Se trató de 2 terremotos seguidos con magnitudes 7.2 y 7.5. Pongámoslos en términos comparativos para dimensionar. Veloz, arranquemos por México, que bien conoce la historia. México, sí. Para que se den una idea, el terrible terremoto que nos golpeó en 1985 fue de 8.1 en la escala de Richter. Para poner otro ejemplo, el terremoto de Haití en el 2010 que devastó a la isla fue de una magnitud de 7.0. O sea que lo que pasó en Venezuela no solo está entre las escalas más altas, sino que fueron 2 terremotos consecutivos en menos de un minuto. Un primer momento de destrucción seguido de una nueva destrucción. Visto así, está claro que hacerle frente representa un desafío gigantesco para cualquier estado y en particular para uno que viene de enfrentar años de bloqueo económico que afectaron sus capacidades. Esto es importante porque al evaluar lo que está haciendo el Estado venezolano, debe tenerse en cuenta que se viene de un bloqueo petrolero que está por cumplir cerca de 10 años. Un bloqueo que mermó las capacidades de un Estado con una economía eminentemente petrolera, a lo que podríamos sumar, por ejemplo, el congelamiento de recursos del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, que llegó a ser hasta de $30.000 millones, según el Observatorio Venezolano Antibloqueo. Entonces, claro, cuando se analizan las respuestas del gobierno, que está al frente del Estado, ese es el marco que no debe perderse de vista. De hecho, debilitar al Estado venezolano fue uno de los grandes objetivos del bloqueo económico durante todos estos años. Y seguramente alguien pensará que ahora que las relaciones con Estados Unidos cambiaron, digo cambiar para usar una palabra muy neutra, entonces la situación es otra y el Estado venezolano está más fuerte. Pues sí, pero no. Vamos a poner 2 ejemplos. Primero, ante la tragedia, la OFAC, o Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, levantó varias sanciones contra Venezuela. Por lógica, quiere decir que seguían y siguen habiendo sanciones contra la economía venezolana. Por ejemplo, el comunicado de la OFAC afirma que, abro comillas, todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas por el reglamento de sanciones contra Venezuela, quedan autorizadas hasta las 12.01 am del 23 de octubre de 2026. O sea que Venezuela ahora, porque lo decidió la OFAC, puede recibir transacciones para cuestiones de socorro. Esto por autorización de Estados Unidos, que actúa como gendarme ilegal de la economía del mundo. Segundo punto para entender cómo la economía venezolana sigue sin estar en una situación de normabilidad, sino ahora de tutelaje. Desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó el país, comenzó un proceso de control de los ingresos petroleros venezolanos por parte de Washington. Como la mayoría de esos ingresos son depositados en cuentas que son propiedad del gobierno estadounidense, lo que le otorga a Donald Trump la administración en los hechos del dinero de las ventas de petróleo venezolano. ¿Cuánto del dinero es luego enviado al Estado venezolano?
pues no existen números oficiales ni de Caracas ni de Washington, en lo que es un gran agujero negro informativo en este momento. En todo caso, se trata de una situación de dominio de Estados Unidos sobre el dinero venezolano. Incluso Trump hizo alarde de que la guerra contra Irán se financió con dinero proveniente del petróleo de Venezuela. ¿Será cierto? Difícil también precisarlo. Lo que está claro es que a Estados Unidos esta situación le conviene, como volvió a repetirlo Trump al día siguiente del terremoto, diciendo cómo los venezolanos bailan en las calles de felicidad. Adelante, vídeo, si no me lo creen. Look at what happened in Venezuela. We have a great, and by the way, we're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake, a lot of people killed, and right in Caracas. And we have a lot of people over there helping. But Venezuela's been fantastic. We've had a great relationship. It was a one-day war. We hit them so hard, and one-day war. Now we've taken out millions of barrels of oil. And we've paid for the war many times over, but just as importantly, they are doing better than they've ever done. They're making more money than they've ever done. They've never made the money that they're making now. And it's really, I mean, outside of what happened last night with that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy. They're dancing in the streets. The people running it are doing a very good job. The United States has never been stronger. Bueno. Ya saben la distancia entre lo que dice Trump y la realidad. Hecha esta explicación de la situación de la cual viene y en la cual está Venezuela, se puede contextualizar las respuestas que vino dando el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez desde que se dio el terremoto. Por ejemplo, durante el acto de creación del Estado Mayor para campamentos transitorios y viviendas, la presidenta encargada anunció varias medidas como la siguiente. Que en este momento están desplegados en La Guaira, en el estado Miranda, en Caracas, el grupo de expertos, ingenieros y arquitectos que están verificando la habitabilidad de viviendas que fueron impactadas por los terremotos. Ya tenemos una clasificación de quienes perdieron su vivienda y deben ser atendidos en lo inmediato en estos campamentos transitorios. Igualmente, el Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año. Además, estamos en reuniones con expertos internacionales, con organismos internacionales que están también brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas y también mediatas. Es una labor que debemos abordar en conjunto e inmediato, que no tiene postergación. Esto es muy importante porque no solo habrá que reconstruir viviendas, sino que se debe evaluar vivienda por vivienda para ver si es habitable, si necesita reparaciones o ya nadie puede vivir ahí. El gobierno implementó para eso el sistema llamado semáforo. Verde, la casa es habitable; amarilla, necesita intervención, reparación; roja, es inhabitable. Y junto a eso instalaron 50 campamentos provisorios en la Gran Caracas y Chacao y 14 refugios en La Guaira. Y todo esto, ya pueden imaginarlo, va a costar muchísimo dinero. Para dimensionar, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los terremotos causaron daños físicos por $6.700 millones, equivalentes a un 6% del PIB de Venezuela, según una evaluación satelital basada en el análisis digital rápido. Los daños podrían alcanzar más aún, como $8.700 millones, según este organismo de la ONU. Y esto, claro, no cuantifica cuánto será el costo de la reconstrucción de todo lo que se derrumbó, las infraestructuras en un estado como es La Guaira, que además ya había sido reconstruido luego de la tragedia de 1999 y 2010 con las inundaciones. Entonces, Venezuela, que comenzaba una senda de posible recuperación económica, está ahora ante el escenario de una reconstrucción luego de la catástrofe. Y Estados Unidos, con su gran generosidad, ofreció $150 millones a Venezuela, que luego amplió este lunes a $300 millones.
Sí, el país que tuvo bloqueada a gran parte de la economía del país durante una década, generándole pérdidas millonarias, y ahora tiene tutelados sus ingresos. Ofrece $300 millones. A estos $300 millones que serían administrados a través de diferentes programas, se suman los $200 millones que deberían provenir del Fondo Monetario Internacional que pertenecen a Venezuela, según informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. A esto pueden agregarse los $14.7 millones que enviará China en ayuda humanitaria a Venezuela. En total, sumando los tres, van $547 millones que estarían llegando desde afuera. O sea, muy poquito con respecto a todo lo que va a hacer falta. ¿De dónde saldrá el dinero en medio de una economía en la situación que describíamos? Es una gran pregunta. Lo que es seguro es que mientras Venezuela se enfrenta a este terremoto, Estados Unidos está aprovechando la oportunidad para ampliar su desembarco y presencia en el país. Y se sabe, o debería saberse, cuando entran es para quedarse al menos unas cuantas temporadas. Y en este caso, su presencia se amplifica en un lugar clave de Venezuela como es La Guaira, que es, decíamos, la puerta de entrada al país por mar para ingresar hasta Caracas. Y ese desembarco no es solo con rescatistas para el terremoto, sino también militarizado a través del Comando Sur, dice su comunicado. Por instrucción del Departamento de Guerra, el Comando Sur de Estados Unidos colabora actualmente con el Departamento de Estado para apoyar las operaciones de ayuda del gobierno de Estados Unidos en Venezuela en respuesta a los terremotos devastadores. Y agrega, el Comando Sur también ha iniciado una estrecha coordinación con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a sumarse a la asistencia internacional en curso para ayudar al pueblo de Venezuela en su momento de necesidad, cierro comillas. Ayuda humanitaria junto al desembarco de militares estadounidenses en medio de una catástrofe natural nunca antes visto. Nada que me suene a la doctrina del shock, que consiste en aprovechar un gran shock como un terremoto para realizar una operación de cambios profundos o reingeniería, que en este caso tiene que ver con ampliar la presencia en Venezuela, tanto en militares como en equipamientos, inteligencia, como avance en zonas estratégicas del país, en este caso La Guaira, y probablemente sus instalaciones como el puerto o el aeropuerto. Porque, como decíamos, ese estado es la principal puerta de entrada al país, así como una de sus zonas económicas más importantes. Y a todo esto, quien buscó regresar al centro del debate en medio de la catástrofe fue la Premio Nobel de la Guerra, María Corina Machado, quien intentó volver al país. Y según el Wall Street Journal, que no tiene nada de izquierda, quien le impidió regresar fue el propio gobierno de los Estados Unidos, a lo que Machado acató la orden. Toda una señal de que Washington no la quiere en medio de la escena política y prefiere mantener la actual sociedad con Delcy Rodríguez, que le permite obtener ganancias petroleras. Y no solo eso, también le permite redireccionar esos flujos de petróleo de Venezuela que ahora van centralmente a Estados Unidos, a Europa y a la India, y no a su adversario estratégico China ni a Cuba. Fortalecerte y debilitar a tus enemigos, ¿qué más podés pedir? Y claro, en medio de esta situación se le hizo la pregunta a Marco Rubio sobre qué pasaría con el plan de Washington. Sí se acuerdan, ¿no? Las 3 fases que deben culminar en la transición, es decir, el cambio de régimen en Miraflores, que debería darse mediante elecciones. Digo debería porque mucho de eso se mueve entre nebulosas y especulaciones, pero en todo caso, Rubio dijo lo siguiente. There was a stabilization process ongoing. Yeah. Obviously, played a huge role in that. Are you worried that this earthquake could upend that process? No, right now, I'm not worried about that. Right now, we're worried that there are people trapped in rubble. We want to help them get out. Some of those people have relatives that live in the United States, but no matter what, the United States has always responded to humanitarian crisis, especially in our own hemisphere. That's what we're focused on now. Obviously, you know, earthquakes are not part of the stabilization process, but these are things you don't plan for. But we're faced with this, and now we have to respond to it, and we will in a very positive way. And we're glad to see that other countries in the region are stepping up. I mean, El Salvador, for example, and President Bukele has not had a relationship or a positive one with Venezuela. And he was one of the first to step up and offer assistance with the search and rescue team from El Salvador. So right now, we're just going to focus on the human aspect of this. There are human beings that have been harmed, that have been hurt. Some have been killed. Some have been severely injured, and some are still trapped in rubble. We're going to focus on that. How that fits into the broader stabilization process, you know, I don't think we're analyzing it through that lens. Obviously, it's a setback in that regard, but we're going to get through it, and I think Venezuela is going to emerge stronger from it, despite the tragedy that it's confronting right now.
Eso decía al día siguiente del terremoto Marco Rubio. Veremos qué ocurre. Algunos indicios indican que las elecciones podrían ser el año próximo, pero falta aún para eso. En todo caso, ahora mismo continúan las labores de rescate para salvar a quienes siguen en vida. ¿Cuál es la evaluación de esas labores del Estado? Acá, en este programa, en esta sección, dimos el contexto de limitaciones en el cual se encuentra el Estado venezolano. También la operación conducida por Washington en medio de la catástrofe, que se enmarca en el escenario que abrió el 3 de enero con las bombas, a lo que pueden sumarse problemas propios acumulados dentro de Venezuela, como es la corrupción, que afecta evidentemente al buen funcionamiento de las instituciones. En cuanto a la conclusión sobre el terreno de esas labores del Estado, la dirá la población que está en las zonas afectadas, quienes se organizaron y se siguen organizando para aportar todo lo posible, así como los familiares de sobrevivientes y fallecidos. Ellos dirán si el gobierno, la Fuerza Armada, hizo bien las cosas en la medida de su alcance o si no. Y de eso vendrán conclusiones políticas que influirán en lo que sigue en Venezuela en cuanto al teatro político que está en pleno movimiento. Por lo pronto, los ojos están en los escombros, en las familias sin casas, en la tragedia humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela. Gracias, Marco. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras, para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos, porque de esta también nos vamos a levantar. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Y cuando María Corina Machado hace esa denuncia pública, atención a lo que publica el Wall Street Journal, porque en una investigación este diario desvela que Estados Unidos, atención, a pesar de reconocer que Venezuela eventualmente necesitará elecciones, leo textualmente, desde Estados Unidos no han fijado un calendario, lo que aumenta el temor a que se retrase el proceso democrático y a que el régimen se perpetúe en el poder. La administración Trump, dice Wall Street Journal, ha priorizado la estabilidad, el acceso al petróleo venezolano y... Bueno, esta señora aprovechando incluso una tragedia, Premio Nobel de la Paz. ¿Qué te parece, compañera Veloz? Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. En primer lugar y antes que nada, Venezuela está de luto. Miles de familias están buscando a la gente que aman entre los escombros y en medio de ese dolor, buena parte de la prensa decidió darse tiempo para hablar de otra cosa, de contar una historia de héroes, villanos y hasta santas pero santísimas. Bueno, imagino que hablaron de las víctimas o de quienes llegaban a ayudar y de qué países, ¿no? Bueno, de eso último sí, nada de los países y de una bandera específica. Mira nada más cómo lo cuenta el Washington Post. El titular junta dos cosas en una sola frase. Sube la cifra de muertos y Estados Unidos enviará más ayuda. Y en el sumario, ahí es donde están los detalles, aparece una clave. Dicen que Washington prepara otro paquete de 9 cifras esta semana y lo atribuye a un alto funcionario de Trump que habla sin dar la cara, ojo, ¿eh? Y así lo publican tal cual sin preguntar nada y además un paquete de ayuda de 9 cifras, como dice el titular que se ve en pantalla, quiere decir cientos de millones de dólares, un número de 9 dígitos. Suena fortuna, ¿no? Fortuna, muchísimo dinero, pero es una cifra sin desglosar. No te dice cuánto dinero real es, cuánto es comida, cuánto es logística militar, que igual iban a cobrar de otro modo. Este es el truco y como quien lo ejecuta es el Comando Sur con aviones y personal militar, cabe una pregunta que la nota obviamente no responde. ¿Cuánto de estos cientos de millones es comida y medicina y cuánto es el costo del propio operativo militar contando como donación? No sabemos porque la verdad es que la nota no hace el trabajo de desglosar esta información. Podría ser el combustible, las horas de vuelo, el operativo, lo meten adentro del paquete y te lo cuentan para que te imagines donación de comida y cobijas o frazadas. Te cobran como generosidad el gasto de instalar a sus militares en Venezuela, que es algo que a Washington le sirve de todos modos, porque si te vas al comunicado original del Departamento de Estado, repiten la misma palabrita que después aparece en toda la cobertura, una respuesta robusta, salva vidas. Eso ya
Ya no es tanto información, es el eslogan de la campaña, pero ahí mismo, enterradito, está el dato que nadie tituló. El Tesoro tuvo que firmar una licencia especial, la 60, para que sus propias sanciones no bloquearan la ayuda, como les había contado en la sección. Espérate, ¿tuvieron que suspender sus propias sanciones para poder ayudar? ¡Qué detallazo! La bondad andante con patas. Durante años nos juraron que las sanciones no tocaban ni medicinas ni comida, que eran selectivas, que afectaban solo a la cúpula gobernante y de repente, para que aterrice un avión con rescatistas, pues hay que levantar sanciones, oye, pero hasta octubre nomás. O sea que si no estorbaban, no habría nada que levantar. La prisa los delata solitos. Sí, déjame sumar el detalle que a mí me pareció el más grueso de todos porque pasó como un dato técnico sin importancia. Pero ojo, Rubio en Fox News suelta que el Departamento de Guerra va a tener un papel central en la entrega de ayuda porque tiene aviones capaces de aterrizar donde nadie más puede. Escuchen bien lo que acaba de pasar. Durante meses, cada vez que hablábamos de Estados Unidos y Venezuela en una misma frase, era para hablar de la presión militar, de buques, de tropas, la amenaza de una intervención. Este mismo aparato, el Departamento de Guerra, es el que ahora aparece descargando cajitas de ayuda humanitaria. Y al frente de todo, según NBC, un general de Marines del Comando Sur, Kevin Jarrett, el brazo militar de Estados Unidos para América Latina, entra a Venezuela con general y todo, y la prensa lo anota como si fuera una organización de ayuda humanitaria con buen corazón. Claro que sí, porque para repartir agua y frazadas lo natural es llamar a un general de marines. ¿Quién no lo haría? Es que es bastante absurdo porque ¿para qué llamar a la Cruz Roja si tienes al ejército que lleva meses ensayando cómo llegar a Venezuela? Por fin encontró ya estacionamiento, pasó tiempo y de paso, pues unas cajitas que repartir. Miren el titular de La Nación de Argentina, abro comillas, la catástrofe, una prueba de fuego para la tutela de Estados Unidos sobre Venezuela, cierro comillas, y adentro insisten con dos palabras más, protectorado y chavismo 3.0. A ver, vamos por partes. Tutela es lo que se le pone a alguien que no puede decidir por sí mismo a un menor de edad. Protectorado es el nombre técnico que el colonialismo le dio a los países que ocupaba por su propio bien. Y chavismo 3.0 significa que el gobierno de Venezuela hoy lo administra Washington como una franquicia. O sea, La Nación dice que Venezuela dejó de ser un país soberano y pasó a ser un territorio tutelado por una potencia extranjera. Eso sería la definición básicamente del imperialismo. Un protectorado, pero contado como si fuera un acto de ayuda humanitaria. Y a este protectorado le falta una cara bonita, ¿no? Porque es que un general gringo no enternece a nadie. No sé a quién le enternece. Y a esta historia, además, a esta historia de héroes, como que le falta una heroína, ¿no? Me parece que le conviene a la historia. Sí, y también conviene parar un segundo porque hay algo que preguntarse y es muy básico. En un terremoto, ¿quién tendría que ser la noticia? ¿El rescatista que lleva días sin dormir sacando gente? ¿El personal médico que opera en un pasillo? ¿La vecina que organiza campamentos y reparte agua? Esos son los protagonistas de una catástrofe. Pero ahora, fíjense a quién me eligieron. Y aquí conviene mirar quién replica la filtración y desde dónde. El Universo, el diario más grande de Ecuador, recoge lo que publicó el New York Times, que dos funcionarios de Trump, sin nombre otra vez, consideran inoportuno el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Ahí está la heroína que estabas buscando, Ina. Y la verdad es que ve lo que revela esta filtración. La protagonista que armaron es una dirigente que ni siquiera estaba en el país. ¿Por qué? Porque Trump se lo pidió. Eso es amor a la patria, ¿no? A ver, Estefanía, que quede claro para el que nos escucha. Machado, ¿qué es exactamente en esta emergencia? ¿Es rescatista? ¿Nos puedes explicar cuál es su papel? Lo que yo sepa no es. Médica, ingeniera, sismóloga tal vez. No, Ina, nada de eso. Es una política opositora que lleva meses fuera de Venezuela pidiéndole permiso a Washington para volver. No sacó a nadie de los escombros, no atendió a un solo herido, no revisó una sola columna a ver por qué se cayó. Su aporte concreto a la emergencia es nada, te diría yo. Bueno, o sea que hasta sus movimientos los deciden desde Washington, según acabas de explicar, ¿no? Literalmente, porque el Wall Street Journal cuenta lo que de verdad pasó cuando la Santa anunció que había llegado el momento de volver con su pueblo. Machado se subió en un jet privado que salió de Virginia rumbo a Curazao para de ahí saltar a Venezuela. Y cuando el avión sobrevolaba Carolina del Norte, funcionarios de Trump le pidieron que diera la media vuelta
y dio la media vuelta. Ese es el retorno épico de la heroína. Machado volaba hacia su país en duelo para estar con el pueblo y a mitad de camino Washington le dijo, regrésate, y regresó. Pero espera, Estefanía, ¿ella misma contó eso o qué? Bueno, no, está lo grave ahí porque ella dijo que no pudo entrar porque el régimen le cerró el espacio aéreo, que Copa no la dejó abordar por miedo a las represalias. O sea, montó un relato de la víctima a la que le cierran la puerta. Rubio le pidió paciencia, según dice la nota, para no arruinar su relación con la presidenta interina. Y entonces en algunos titulares la vuelven protagonista de un rescate en el que no rescató nada ni a nadie. No, La Nación publica, María Corina Machado anuncia su regreso inminente y Delcy Rodríguez lucha por capitalizar la tragedia y la describe como una brújula en los momentos de furia. Dice que, sin Estado, los venezolanos necesitan su liderazgo. Un terremoto se convierte en el escenario para lanzar una candidatura que lo viene haciendo todos los días. Un tuit de pésame se lee como un acto de gobierno. Y ojo con lo fino del asunto. La misma nota acusa a Delcy de capitalizar la tragedia. Esto mientras la capitaliza su candidata. Cuando lo hace el bando de ellos, no se llama capitalizar, curiosamente, se llama esperanza. Pero como si fuera poco, vamos con Infobae. Vean ese titular que no es opinión, ojo, es una nota titulada. Advierten que la reconstrucción de Venezuela requiere un liderazgo con legitimidad democrática. Ah, vaya, ¿y quién advierte? Alguien importante, digo yo, para que merezca un titular de esta magnitud, ¿no? Bueno, es importante, que tú digas importante, tampoco fue. De hecho, es una cita del economista e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, que dijo, liderazgo con legitimidad democrática en plena tragedia, hay que hacer campaña por Machado. Yo no lo puedo creer, pero no la nombran. Y la verdad es que no hace falta porque ya entrenaron al público para llenar ese hueco con una sola cara. El país necesita grúas y sangre para transfusiones y ellos te dicen que lo que necesitan es un cambio de gobierno. El medio El Colombiano titula, María Corina Machado envía mensaje a Venezuela tras terremoto. Las palabras más difíciles y dolorosas. La llama la voz opositora más fuerte contra el régimen y reproduce su mensaje de duelo casi como una oración nacional, como un mensaje del Papa. El medio Portafolio la felicita porque su mensaje evitó referencias partidistas. Y ahí se cierra el círculo, míralo bien. Toman a una figura estrictamente política, sin ningún papel en el rescate, la convierten en el rostro del duelo nacional, la perfilan como próxima presidenta y el mérito periodístico que le reconocen es que no se le notó la política. Entonces, en esta historia ya tenemos al héroe, la heroína y hasta la santa. Falta el culpable, porque una tragedia de esta dimensión necesita un responsable. Claro, necesita un villano y si el responsable es la naturaleza, no sirve políticamente, entonces hay que encontrar uno con nombre y apellido. ¿Quién es? Me pregunto. Vean este titular, la mentira de la misión vivienda. Las casas y edificios entregados por Hugo Chávez y Maduro quedaron destruidas. América TV es el canal 41 de Miami, fundado por el empresario Omar Romay. Durante 30 años fue la principal voz audiovisual del exilio cubano en el sur de Florida. O sea, el medio con el ADN de derecha y antichavista más escribiendo sobre las casas de Chávez. Pero si entras a la nota y lees que sus propios ingenieros citados enumeran las causas reales, edificios antiguos de antes de las normas antisísmicas, concreto sin refuerzo, plantas bajas abiertas usadas como garajes, suelos que amplifican el temblor, el cuerpo mismo desmiente el titular. Explico. El titular acusa a Chávez y el propio texto señala que es culpa en realidad de la geología. Es la edad de la estructura, el tipo de suelo, entre otras cosas. La Guaira es la zona más golpeada por geografía, por estar pegada a la costa y sobre un terreno que multiplica la sacudida. Ahí se cayó lo viejo y lo nuevo, lo público y lo privado. El titular no te deja ver eso, te enseña un solo edificio y te susurra una sola palabra, Chávez, culpable. Y eso es mentira por una razón sencilla que ellos mismos ocultan. La inmensa mayoría de lo que se cayó no era misión vivienda, eran edificios privados y viejos de mucho antes del chavismo. Si la
corrupción del chavismo hubiera sido la causa, no se habrían derrumbado también los edificios que Chávez nunca construyó. Se derrumbaron. La causa entonces era otra, la magnitud del sismo y la construcción vieja de todo el litoral. Y lo grave es que ni siquiera necesitan probar esto que dicen. De este titular salió la frase que recorrió medio continente: las viviendas de Hugo Chávez como castillos de arena. Hay que reconocerles la poesía. Es una frase hecha para repetirse, no para explicar, y por eso agarra un puñado de edificios de vivienda social y los presenta como si fueran un desastre entero. Sigamos, las viviendas sociales del chavismo son las más afectadas por los terremotos de Venezuela. ¿Casualidad? El medio Libertad Digital dice, ¿casualidad? Este medio lo fundó Federico Jiménez Los Santos, una voz muy reconocida en la ultraderecha mediática española, con capital que salió a medias del grupo Intereconomía y de accionistas ligados al Partido Popular. Y su fundador acumula condenas judiciales por difamación. Ese es el pedigrí del medio que resume la muerte de cientos de personas con un signo de interrogación. ¿Casualidad? Genios del género periodístico, porque preguntar no compromete a nada. Solo insinúas, el lector completa por sí solito y si te reclaman dices que solo estabas preguntando. Eso sí, en su propia nota admiten que esos edificios se construyeron después de la norma sísmica del 67. Hasta lo nuevo se derrumbó. La casualidad al final era también la geología. Y que quede claro, para que aquí nadie salga con una duda sembrada, las viviendas de la Misión Vivienda no fueron las que mataron a la mayoría de la gente. Solo el 2% de los edificios que colapsaron pertenecen a este programa. El 98% restante eran construcciones privadas, la mayoría levantadas entre los años 70 y 80, mucho antes de que existiera el chavismo. Punto, se acabó. Esta semana hubo espacio para un héroe militar, para una santa en el exilio y para un edificio culpable. La nota no fueron las sanciones que te tenían que levantar con urgencia. La cobertura tiene un mensaje. Se necesita un villano siempre y en este caso no solamente fue Chávez. No nos confundamos. Es el hecho de que un país haya decidido que darle techo al pobre era una tarea de Estado. Convierten una falla geológica en una condena contra esa idea. Se ve que llevan años con una herida abierta y no perdonan y usan a las víctimas como coartada para que nadie se atreva a discutirlo. Nosotras nos atrevemos. Muchas gracias, compañera. Muy triste pues lo que están viviendo y siempre nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé. El general secretario hoy nos informó que 2 personas fueron rescatadas por la Brigada Mexicana. Son 250 elementos que van a permanecer ahí. Y el día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica, y también ahora sí ya piden algo de alimentación, de productos no perecederos. De todas maneras ya se abrió la colecta en muchos lugares en México, como siempre, México muy solidario, y nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar. Una parte pueda ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Un terremoto puede ser utilizado para colonizar a un país o una catástrofe natural puede ser una oportunidad de negocios para empresas y también para ONGs? El espejo en el que mirar el terremoto en Venezuela y los usos políticos que derivan de él lo tenemos cerquita, en el Mar Caribe. En 2010, Haití sufrió un terremoto devastador que costó 316,000 vidas, una cantidad similar de heridos y 1.500.000 personas que se quedaron sin hogar. La deriva en la que se encuentra Haití comenzó antes, en el año 2004, y además del terremoto hay otras similitudes con lo que ocurre en Venezuela. Al igual que Nicolás Maduro, el presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, fue renunciado, o también podríamos decir secuestrado, aunque hay que reconocer que fue un secuestro con modales algo más refinados que los usados con Maduro. El presidente haitiano de ese momento fue subido a un avión y horas más tarde apareció en Bangui.
¿Dónde queda? Se preguntarán. Bueno, en la República Centroafricana. Aristide pasó en un abrir y cerrar de ojos de ser presidente de su país a encontrarse en una remota nación africana. ¿Cómo ocurrió? Primero Estados Unidos, segundo Francia y en tercer lugar Canadá se confabularon para montar un golpe de Estado y crear en Haití una situación de inestabilidad prolongada que pudiera ser utilizada en su favor. Y vaya si lo lograron. En el 2026, Haití sigue sin poder salir de la trampa. Desde aquel golpe de Estado hasta la actualidad ya cambiaron 10 veces de presidente. Pero no nos adelantemos tanto. ¿Para qué sirvió aquel golpe de Estado? Para una sucesión de intervenciones que también se continúan hasta el presente. Primero fue la MINUSTA, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. Con ella desembarcaron marines de Estados Unidos, tropas francesas y también cascos azules. Luego las reemplazaron tropas de otros 34 países que aportaron a lo largo de los años. Algunos de los contingentes más numerosos fueron los de Brasil y Argentina. Esto generó debates en esos países acerca de si debían aportar tropas o si hacerlo era una forma de colaborar de manera tercerizada con la ocupación que impulsaba Estados Unidos. En 2017, cuando la MINUSTA ya tenía muy mala prensa y todo tipo de denuncias, incluyendo violaciones y explotación sexual, fue renombrada como MINUJUST, Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití. Otro collar para el mismo perro. Y resulta que estamos hablando de un perro muy coqueto al que le gusta cambiar de collar cada vez que puede, porque 2 años después consiguió un tercero. Esta vez se lo llamó BINU, Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. La BINU es una misión de menor tamaño y, a diferencia de las anteriores, no tenía un componente militar. Pero tampoco termina acá la historia. En el 2023 aparece otro collar y vamos por el cuarto, esta vez llamado Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que incluye nuevamente un componente militar. Un año después viene el collar número 5, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU decidió transformar esta misión en la Fuerza de Supresión de Pandillas. Este nuevo contingente de ocupación fue liderado por Kenia y actualmente el principal aportante de tropas es Chad. El resumen de 22 años de ocupación neocolonial de Haití es un empeoramiento continuado de la situación en el país hasta el punto en que hoy el 80% de Puerto Príncipe, la capital, es controlado por pandillas, una problemática que no llegaba a esa magnitud cuando la ocupación comenzó. La ocupación impulsó un agravamiento del desastre social. El desastre social generó las condiciones para la expansión del crimen organizado. El círculo se cierra cuando el crimen organizado es utilizado como excusa para continuar con la ocupación. Lo que no cambió a lo largo de los años es la voluntad colonialista de hacer negocios con las catástrofes ajenas. Donde todos vemos una tragedia, el capitalismo del desastre encuentra una oportunidad. El terremoto en Haití ocurrió el 12 de enero de 2010. Apenas 19 días después, el embajador de Estados Unidos enviaba un cable destacando el desastre humanitario que tenía delante de sus ojos. Jamás. Las grandes oportunidades de negocios que había para las empresas gringas y cómo las estaban aprovechando. La fiebre del oro está encendida, es el título del cable que fue enviado por el embajador en Haití, Kenneth Merten, al Departamento de Estado. Lo conocemos gracias a que fue filtrado por Wikileaks. El cable sigue así. A medida que Haití excava en el terremoto, diferentes compañías se están moviendo para vender sus conceptos, productos y servicios. El presidente Preval se reunió con el general Wesley Clark y recibió una presentación para ventas de casas resistentes a los terremotos y huracanes diseñadas para residentes de bajos ingresos. Hagamos un pequeño paréntesis. Wesley Clark no es apenas otro general de Estados Unidos. Fue comandante supremo de la OTAN y dirigió el bombardeo sobre la ex Yugoslavia. Luego fue precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Esto ilustra la famosa puerta giratoria. Los funcionarios, cuando dejan de serlo, pasan a ser lobistas de las empresas y los lobistas, cuando son reclutados, ingresan como funcionarios. Con este mecanismo nos podemos encontrar con cosas como esta. La misma persona que dirigió la destrucción y el bombardeo de un país luego aparece en otro, aprovechando una catástrofe natural para vender casas. El cable del embajador Merten describe así lo que se veía en aquellos días. Otras empresas están proponiendo sus soluciones de vivienda o sus ideas de planificación del uso del suelo u otros conceptos de construcción
Cada uno está compitiendo por el oído del presidente en un verdadero free for all. Había que comerle la oreja al presidente para conseguir contratos, de eso se trataba. Y otra persona que se reunió con el presidente haitiano de entonces, René Preval, fue Louis Luc. ¿Qué antecedentes tenía Louis Luc? Venía de negociar contratos multimillonarios para la transnacional Bechtel en Irak después de la invasión. Luc dejó otra frase que ilustra perfectamente este capitalismo que vive de la tragedia ajena y que si no hay tragedia, pues se ocupa de crearla. La frase dice así: nos quedó claro que si se manejaba correctamente, el terremoto representaba tanto una oportunidad como una calamidad. Una calamidad para Haití y una oportunidad para estos hombres de negocios. La sucesión de desastres naturales y también sociales y las más de 2 décadas de intervenciones extranjeras dieron lugar en Haití a una sociedad ONGizada y a un Estado capturado por estos intereses. Organizaciones no gubernamentales y empresas compiten por repartirse los fondos internacionales, ya sean destinados a la reconstrucción o a programas específicos. Lo que no cuenta en esta trama son los haitianos. Desde 2004, todas las elecciones se realizaron bajo el control de potencias y entidades extranjeras. Si para esta gente un terremoto en Haití es una oportunidad, imagínense cómo se relamen ante un terremoto en Venezuela. El pastel en Haití es humilde. En Venezuela ya estamos hablando de otra escala. Petróleo, gas, oro, coltán, sigue la lista de recursos naturales. Además, los ingresos por las exportaciones de Venezuela, como ya dijimos, ya están siendo administrados por Estados Unidos. En una nota publicada en Diario Red, nuestro compañero Bruno Scarsini señalaba que la administración Trump robó el 70% de los ingresos petroleros desde el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Un ingeniero en petróleo venezolano, Einstein Millán Arcia, publicó que desde enero hasta mayo Venezuela exportó petróleo por un valor de $11.600 millones. El 70% de este ingreso permanece bajo control de Estados Unidos. El propio Trump se ufanó por haber cubierto los costos de la guerra con Irán con el petróleo vendido de Venezuela. ¿Cuánto prometió Estados Unidos en ayuda humanitaria? Ya lo dijimos, pero merece la pena repetirlo. $150 millones, es decir, menos de 2% de lo robado. Millán señala que, y cito, desde enero del 2026 el control estadounidense sobre decisiones otrora soberanas ha sido creciente y sostenido hasta el punto de que hoy Estados Unidos controla las exportaciones y los ingresos petroleros totales de Venezuela. Cierro cita. Para este capitalismo del desastre, el círculo en Venezuela se cierra aún mejor que en Haití. Primero le robaron los ingresos petroleros, que ahora pueden ser puestos a disposición, cual si fuera un aporte desinteresado para una hipotética reconstrucción. Lo que primero fue un robo, luego se convierte en una donación o una ayuda. Claro que además vendrá con condiciones, por supuesto. Las empresas y ONG que accedan a esos recursos serán controladas por Estados Unidos. Por esta vía, el ingreso petrolero de Venezuela será utilizado para que el poder extranjero que la mantiene secuestrada incremente su presencia y avance capturando franjas del aparato estatal. ¿Puede un terremoto ser utilizado para colonizar un país? Nos preguntábamos al principio. Haití es la respuesta viva y sangrante a esa pregunta, y en ese espejo podemos ver los fantasmas que acechan a Venezuela después del terremoto. La OIM habla de que pueden haber hasta 6 millones de personas afectadas. Se habla de más de 60.000 edificios afectados. Se habla de quizás más de 100.000 personas que en las próximas semanas. No estamos hablando de un plan de reconstrucción, de qué es lo que pueda pasar en meses o en años. La semana que viene, ya hoy, hay que desplazar a decenas de miles. Lamentablemente el Estado no está en capacidad por lo que se ha denunciado durante tantos años. Pero hoy lo que sí se pone sobre evidencia es la fuerza del pueblo venezolano. Y ustedes acá en España lo vivieron hace un año. Hace un año hubo una crisis con la DANA. Y lo que salió allí, el pueblo salva al pueblo. Bueno, eso... Hay debate sobre eso. O sea, hubo un debate... Que no hay, pero yo aquí solemos decir, el pueblo salva al pueblo pagando impuestos y exigiendo que esos impuestos se utilicen adecuadamente. En una democracia que funciona. Aquí hubo todo un debate sobre lo que fue el retraso. Aquí hubo una incapacidad de respuesta. Y lo que se ha puesto en evidencia es ese colapso. Y hoy
nos acompaña el politólogo, analista venezolano y compañero de Diario Red, William Serafino. William, muchísimas gracias por estar en la base América Latina. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. William, tú te encuentras en Caracas ahora mismo. Cuéntanos, por favor, cómo está la situación, cómo transcurren las tareas del rescate. ¿Cómo ves a la gente? Sí, mira, las tareas de rescate evidentemente están focalizadas fundamentalmente en el estado de La Guaira, que es el epicentro del desastre. En Caracas hay una situación bastante particular, yo diría híbrida, porque se están combinando dos fenómenos obviamente asociados a la catástrofe, ¿no? Primero, edificios que aunque no están completamente colapsados, ya han sido, por los que están en mi zona, yo vivo en una zona bastante céntrica de la ciudad, muchos han sido revisados por Protección Civil, por cuerpos de bomberos, incluso por personal de Funvisis, que es la principal entidad de medición y evaluación de sismos en Venezuela. Muchos de ellos no han sido declarados inhabitables, pero los destrozos son importantes, por lo que las personas no han podido retornar a sus viviendas. Muchos de ellas están acampando a las afueras, están recibiendo ayuda tanto gubernamental como autogestionada por la propia comunidad y los sectores más cercanos, y otros están siendo movilizados en la medida de cómo se está dando esa coordinación. Lo desconozco, pero algunos están siendo movilizados a refugios ya con las capacidades óptimas para poder ser atendidos. También hay una zona que la tengo bastante cerca, a escasas cuadras de mi casa, que es el colapso del edificio RIT, un edificio que se derrumbó en la zona de San Bernardino. Ahí han estado focalizados voluntarios, cuerpos de rescate nacionales, incluso han llegado cuerpos de rescatistas internacionales, porque bueno, aún hoy que han pasado ya 7 días de la situación, del desastre, todavía sigue habiendo la posibilidad de que haya personas con vida debajo de los escombros y se están focalizando ahí las labores de rescate, al igual que en zonas del este de Caracas, como Altamira, Los Palos Grandes, donde también allí hubo derrumbes, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de la situación material y más concreta de la gente, más inmediata, tenemos esta situación. No hay edificios colapsados de manera importante en Caracas, pero evidentemente los destrozos. Bueno, aquí mismo esta es mi casa. Está más o menos en una situación bastante parecida. No hay destrozos importantes en el edificio, no fueron afectadas significativamente las columnas, pero los apartamentos están bastante comprometidos y eso obviamente genera incertidumbre a cómo van a ser los siguientes días y semanas, si uno va a tener que trasladarse a refugio, si uno va a más bien esperar a que las réplicas sigan cesando en intensidad para poder retomar la normalidad. Sí, es la situación que se vive en Caracas. Evidentemente ya desde el punto de vista más psicológico o social, yo creo que esto se corresponde con un trauma nacional de amplio alcance. Todavía los días no se sienten como unos días, hay una mezcla de densidad y son días espesos que no se logran discernir uno del otro, obviamente todavía procesando la magnitud de estos eventos, y evidentemente ahora las preguntas que comienzan a surgir, sobre todo en las zonas que están afectadas pero no tanto como La Guaira, sobre las labores de reconstrucción, cuáles van a ser la durabilidad de estos refugios y sobre todo cuáles van a ser las respuestas más bien intermedias que se van a dar para que las personas puedan volver a sus hogares y a retomar su vida cotidiana. William, gracias por estar en la base América Latina. ¿Cómo evalúas en conjunto la ayuda internacional, pero en particular el papel que está desempeñando los Estados Unidos, que es un actor diferencial respecto a otras ayudas que están llegando? ¿Y qué medidas pensás que serían ahora las más importantes para Venezuela? Sí, yo lo diferenciaría en dos aspectos, ¿no? Primero, la ayuda internacional ha sido valiosa, sobre todo por los equipos de rescate. Creo que más allá incluso de los insumos y las ayudas más materiales, aquí hubo una respuesta bastante rápida. Incluso hay reportes gráficos que evidentemente por la propia lógica del algoritmo no fueron tan dominantes como otras imágenes que vimos en los primeros días de la tragedia. Pero ya a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, había funcionarios de Protección Civil, de bomberos, sacando cuerpos y sacando sobrevivientes de los escombros en La Guaira, ¿no? Eso ya hay registro gráfico de eso, como te decía. Sin embargo, evidentemente los brigadistas que han llegado de más de 20 países han permitido fortalecer estas actividades de búsqueda y rescate, no solamente por las tecnologías, sino también por el know-how, la experiencia acumulada en este tipo de catástrofe. Estamos hablando más de 6.000 personas rescatadas, pero las primeras 2.000 fueron en las primeras 24 horas, y en eso hay que reconocer la labor de un personal venezolano que también ha tenido que sufrir las consecuencias, por ejemplo, de las sanciones, de la imposibilidad de tener capacidades reforzadas y actualizadas para poder acometer las labores requeridas en un desastre de este tipo. La de Estados Unidos yo la veo con una lógica bastante diferente, aunque sabemos que en general la ayuda internacional siempre está condicionada, siempre hay un interés y un cálculo político detrás de las ayudas, pero en el caso de Estados Unidos es una situación
evidentemente mucho más delicada y que requiere un análisis mucho más capilar, por decirlo de alguna manera. No solamente por los eventos del 3 de enero, sino por las cosas que ya se han venido diciendo de los ensayos militares y todo lo que tiene que ver con reforzar la presencia en ese aspecto en Venezuela. Yo creo que esto evidentemente a los cálculos del Pentágono y del Comando Sur le cae como anillo al dedo en una idea de utilizar la catástrofe y la tragedia como una fachada para poder ampliar justamente la presencia militar en Venezuela. Si la vemos desde el punto de vista cuantitativo, no me quiero extender demasiado, ha sido de un impacto limitado. ¿Por qué? Porque hemos visto 2 o 3 cuerpos de rescate en operaciones en el estado de La Guaira. Ellos están contribuyendo con el mapeo de los daños a nivel aéreo para poder detectar dónde son los puntos que deben ser más rápidamente atendidos. También, bueno, ha habido un buque militar que llegó al puerto de La Guaira para tratar de facilitar la entrada de los insumos, también por las propias complejidades logísticas de un estado como La Guaira, que no tiene muchas vías de acceso, y que eso también ha sido una complicación en las tareas de rescate, pero evidentemente hay mucha preocupación por lo que ha venido diciendo Marco Rubio, de que esto sería una participación a largo plazo. Ya hemos visto a través de los comunicados oficiales del Departamento de Estado, muy en la lógica del capitalismo del desastre, anunciando bueno, la sincronía o negocios conjuntos con empresas como Walmart, como otras instancias de ayuda humanitaria ligadas al Departamento de Estado, y sabemos que esto también tiene mucho que ver con acumulación económica en periodos de desastre, que tiene que ver con lograr una posición de dominio, de jerarquía dentro de la dinámica política para poder beneficiar negocios de determinadas empresas, de determinados lobbies. Es decir, ya esto es una evidencia empírica en otros contextos de desastre, y Venezuela justamente también tiene una vulnerabilidad en ese sentido. Yo creo que fundamentalmente lo que genera preocupación es la presencia que están teniendo justamente en el aeropuerto de La Guaira, lo que se está haciendo a nivel de la costa marítima del estado La Guaira también. Entonces yo creo que con la fachada del desastre, y sobre todo tratando de leer la semántica que estaba empleando las vocerías de la administración Trump, evidentemente hay preocupación de que esto pudiera dar pie a una mayor influencia en el país. Y también lo que hemos visto, que esto es importante también destacarlo, es que hay, al menos en el tratamiento mediático de las comunicaciones de Estados Unidos a través del Comando Sur, son mezcla de maniobras de proyección de poder militar, es decir, sobrevuelo de aviones de ala rotativa, la movilización del buque militar que te comentaba. Es decir, hay una intención de demostrar proyección de poder a nivel militar en Venezuela, pero también proyección de poder blando. Es decir, estamos viendo videos claramente fabricados o que realmente son bastante sacados de contexto, sí que son reales, de venezolanos agradeciendo a la Marina de los Estados Unidos llevando algún tipo de ayuda, cuando realmente, si lo ves en términos cuantitativos, tiene un impacto bastante limitado porque hay muchísimos países trabajando en esta tragedia, ¿no? Entonces yo creo que, para no extenderme más, la lógica geopolítica de Estados Unidos en estos momentos es aumentar su influencia estratégica en el país, instrumentalizar y darle un uso político al desastre, y evidentemente aumentar lo que ya es importante y lo que ya es algo bastante preocupante en términos de cómo ha operado la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, que es aumentar su capacidad de administración de la economía y de administración de los recursos. En un contexto de reconstrucción, esa influencia evidentemente será redirigida a corporaciones y lobbies privados que verán en el desastre también una oportunidad de saqueo de recursos y de hacer negocio, ¿no?, básicamente con la reconstrucción. William, gusto en saludarte, desafortunadamente en estas condiciones. Yo te preguntaría, ¿cómo interpretas la cobertura que se dio de la tragedia en los medios internacionales? Parecería que un terremoto en Venezuela no se trata de la misma manera que un terremoto, por ejemplo, en Turquía. Sí, yo creo que ha sido un tratamiento selectivo, hiperpolitizado e hiperideologizado. Digo lo de hiper, le agrego ese prefijo porque, bueno, es lo más natural y corriente que una tragedia obviamente está atravesada por intereses y cálculos políticos, ¿no? Lo más esperable es una politización, aunque sea intermedia de una situación como esta. Pero en el caso venezolano, que ha sido un terreno muy, muy amplio y muy importante de guerra informativa, que esto ocurra está dentro del patrón, ¿no?, de cómo se han venido comportando los medios con Venezuela. Me refiero a la selectividad por algo que ya ustedes habían estado comentando. Evidentemente el mismo tratamiento no ha sido recibido por parte de las constructoras privadas a las construcciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo me voy a referir a cosas que han visto mis propios ojos. Yo vivo en una zona céntrica popular donde están varias Gran Misión Vivienda Venezuela, o edificios de este plan de Estado que diseñó el presidente Chávez.
Y esas viviendas, aunque muchas recibieron destrozos, no hubo colapso de esas edificaciones. Es decir, están bastante maltratadas, sus fachadas están bastante dañadas, todavía se están haciendo los protocolos para declararlas habitables o inhabitables, pero no son edificios que colapsaron, es decir, no hubo derrumbe. Lo mismo habría que preguntarse con esos edificios que te comentaba en zonas de clase media alta, como Altamira, Los Palos Grandes o la misma San Bernardino, que podría circunscribirse en esas coordenadas, que son edificios privados que se vinieron abajo. Es decir, y esos mismos edificios no han recibido la misma cobertura propagandística, malintencionada, maligna, con respecto a los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo creo que este es el caso límite que ha mostrado cómo ha sido el tratamiento mediático en Venezuela, y me refiero a los elementos de hiperideologización e hiperpolitización, porque creo que mucho de esta agenda de propalar el caos, de propalar o de configurar a Venezuela con una imagen de ingobernabilidad, de desgobierno, de que no tiene la capacidad de atender el desastre, evidentemente yo creo que está sincronizado o engarzado con determinadas agendas políticas, es decir, como decimos en Venezuela, pescar en río revuelto, ¿no? Ante una situación de esta magnitud, donde hay mucho dolor, donde hay mucha insatisfacción social, también hay que decirlo, donde hay mucha incertidumbre con respecto al futuro cercano y el futuro a largo plazo, con respecto a no solamente a tratar de salvar a los familiares que estén debajo de los escombros, sino también a ver cómo podemos recuperar un mínimo de normalidad y un mínimo de bienestar en una situación de este tipo. Evidentemente hay agentes y actores políticos que han propalado esta imagen, esta idea, esta narrativa del Estado fallido con una idea de, evidentemente, de socavar la estabilidad de Venezuela, y que en ese contexto fabricado de ingobernabilidad, evidentemente poder avanzar una estrategia de desestabilización interna, ¿no? Obviamente partiendo de los hechos que se han demostrado, porque es una situación de verdad completamente anómala, completamente inédita. Como venezolanos nunca habíamos experimentado una situación de este tipo, y creo que el tratamiento mediático está también cambiando en su propia formulación, ¿no? Veíamos en las primeras 48 horas, al menos ese es el análisis que yo hacía desde la cobertura que estaba observando desde mi casa. Las primeras 48 horas hablaban del tema del desgobierno, es decir, había una crisis de gobernabilidad en Venezuela fabricada por los medios. A las 48 horas ya ese relato no les estaba resultando convincente, porque evidentemente al principio de la situación todo fue un caos, eso hay que reconocerlo, por la propia magnitud del evento, pero luego con las coordinaciones que se hicieron a nivel gubernamental, con las coordinaciones que se hicieron a través de las organizaciones humanitarias, la llegada de los equipos de rescate, evidentemente la situación se estabilizó. Entonces en las siguientes 48 horas ya no estaban hablando de ingobernabilidad, sino que comenzaron a salir las piezas como la del ABC de la Gran Misión Vivienda Venezuela, comenzaron a descontextualizar casos particulares de policías y militares que, desviándose de sus funciones, estaban cometiendo algún tipo de caso de corrupción, estaban comenzando a hablar, por ejemplo, de que se estaba trancando la ayuda cuando realmente lo que había era una operación de coordinación. No que me quiero extender mucho más, pero recordemos que el estado de La Guaira es una franja costera, los edificios están muy pegados unos del otro. Los derrumbes fueron masivos, es decir, no estamos hablando de una situación fácil en términos de coordinación de ayuda humanitaria y de labores de rescate, porque no hay un fácil acceso. Estamos hablando de maquinaria pesada, estamos hablando de que muchos de estos rescatistas se tuvieron que haber movilizado en helicópteros, por ejemplo, para poder llegar rápidamente a las zonas más devastadas. Entonces ya no estaban hablando de ingobernabilidad, como te comentaba, sino que comenzaron a hablar ya de la corrupción endémica y estructural de las fuerzas del gobierno, y también asociando elementos que me parecen completamente risibles desde el punto de vista de la racionalidad. O sea, si un policía está cometiendo un acto de corrupción que tiene que ver eso con la ideología, o ese policía puede ser perfectamente opositor, puede perfectamente adversar al gobierno, y eso no en ningún sentido es un balance sobre un proyecto ideológico o de un proyecto político. Ahora estamos viendo, pienso yo, que esta va a ser como la tercera fase en vista de que tampoco han logrado los objetivos con esta última narrativa. Creo que se va a centrar en los refugios y en las labores de reconstrucción, es decir, que los refugios no están funcionando bien, o que las labores de reconstrucción no han empezado como se deberían, evidentemente agregando más caos a una situación que ya es difícil, y que evidentemente la desinformación no solamente es un negocio por la viralidad, por los likes, por la renta económica que generan la infodemia, sino también a cálculos políticos de sectores que ven en esta oportunidad, ahora sí un momento de poder avanzar en esa estrategia tan perseguida en el tiempo de derrocamiento del gobierno venezolano, ¿no? William, muchísimas gracias por tu análisis y un abrazo muy fuerte desde aquí. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias también por sus mensajes de solidaridad. Salud. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, en TikTok, en Facebook también.
También les animo, como siempre, a que se hagan socias y socios de Canal Red para que podamos continuar nuestro trabajo. Lo pueden hacer escaneando el QR que les dejamos en pantalla y les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify en caso de que prefieran escucharnos. Y nos vemos aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.